día de hoy, pues tenemos un evento muy especial. Es un evento que es auspiciado por Bayer. Específicamente nos apoya Carol Delgado, quien es su representante en Latinoamérica. Y agradezco el apoyo que nos da como federación y que nos da en esta parte académica que es tan importante. Por eso de entrada puedo decir que los conflictos de interés pues van a ser que es patrocinado por Bayer, pero básicamente todo lo que digamos, como lo hemos hecho durante todo el transcurso de esta cuarentena, son básicamente cosas científicas sin ninguna falsedad. Para el día de hoy me acompaña el doctor Mauricio Jaramillo. El doctor Mauricio Jaramillo es médico de la Universidad de Caldas, es hematólogo, él es el médico internista y hematólogo de la Nacional de México. Eh, y actualmente se amañó en Medellín y le gustó mucho nuestra ciudad, que Medellín es muy bella, pero quiero dejarles a ustedes la sensación de que el doctor Mauricio Jaramillo y yo nos conocemos desde que estamos muy jóvenes. Cuando yo hice el año rural, lo conocía ya cuando hacía sus primeros pinitos de medicina interna en La Dorada, Caldas. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Eh, es un placer. Vamos a hablar el día de hoy entonces de todo lo que es la parte de trastornos menstruales o la parte de hemorragia uterina normal. Y entonces vamos a comenzar. Doctor Mauricio, ¿usted quiere entonces que yo le pase su presentación y usted me va diciendo lo siguiente? Sí, por favor, Carlos, muy amable, me vas pasando las diapositivas. Perfecto, entonces voy a parar mi video y queda usted entonces con la palabra. Recordemos que todos están con el micrófono silenciado porque por seguridad de la plataforma. Al final abriremos los micrófonos y podrán hacer uso racional de participar, levantar la mano, yo doy la palabra, luego participan y luego cierran su micrófono, por favor, después de poder replicar su respuesta. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí, doctor Mauricio Jaramillo, y el micrófono es suyo. Muy bien, doctor, muchas gracias por su generosa presentación. Muy bien, ahorita les voy a hablar de un tema que me ha venido pues apasionando, que es el tema de la menstruación, la historia, la antropología y las supersticiones. Se encuentra mucha literatura al respecto. La que sigue, doctor, por favor. Sí, señor. Ok, esos son mis conflictos de interés. Primero, lo que es la parte de lo que es la definición de lo que es menstruación. La palabra menstruación está relacionada con la luna, ya que deriva del griego mens, mes lunar, y mene luna. Es la esencia de la feminidad. Los pueblos del mundo coinciden en sus creencias, una mezcla de magia, religión, tabúes, supersticiones e incluso brujería. La sangre, el ritmo y las fases lunares se incentivan su imaginación. El flujo menstrual es de alta consideración social y mágica. La que sigue. Esta es la que me pareció la descripción más clara de lo que sucede. Esto es una tribu nativa de Australia, aún como que hay de estas personas, habitan cerca a Sydney y a Melbourne, y ellos describen muy bien lo que es la menstruación, y ellos hablan de un ritmo sangrante e envidiable que tienen las mujeres, pues ellos creen que ellas están más cercanas al misterio de la vida. El ritmo de 28 días clásicos es un ritmo similar al de las fases lunares, que se manifiestan 13 veces al año. Dio la idea que el ciclo menstrual estaba asociado directamente con el ciclo lunar y por esta supuesta relación con el astro de la noche se denominaron lunas a las menstruaciones. La que sigue, doctor Carlos. Muy bien. Voy a quitar esto de acá, que no me interesa. Ok. Hay descripciones desde la historia antigua. Hipócrates, en el año 460 al 370 d.C., menciona que la sangre menstrual era un producto desecho de fluidos corporales femeninos superfluos para temperar su organismo. Aristóteles, en el 384 al 322 a.C., menciona en su libro Historia Animalium que el organismo femenino podía estar influenciado por la luna, siempre toda esa parte mágica.
Plinio el Viejo, del año 23 a 79 después de Cristo, tiene una visión como más descarnada, más cruel de lo que es la menstruación. Y en su publicación Naturalis Historia decía que nada era más poderoso para el bien y para el mal que la sangre menstrual de las mujeres. Puede convertir el vino en vinagre, romper los espejos, estropear el hierro y el cuero, nublar los cielos, volver estériles los campos y hacer caer las frutas de los árboles, matar las abejas y abortar a los animales. Hay una descripción por ahí, hablan de que el aborto era de las yeguas. La que sigue, doctor. Muy bien. No ajeno a estas consideraciones, luego ya viene la religión, el judaísmo y el islamismo, con concepciones muy similares, dado pues a lo próximo de estas regiones desde el punto de vista geográfico. El Talmud judío, escrito en los siglos 2 y 4 después de Cristo, se anota: una mujer menstruante es impura por 7 días y tiene que realizar un ritual de impureza, aun si ella sangra por menos de 7 días. El hombre que cohabita con una mujer menstruante merece una pena de muerte celestial y es azotado por decreto rabínico. En el siglo XVI prevalecía la tesis: la influencia de la luna es prueba de que la mujer era un trabajo imperfecto de la naturaleza. La que sigue. Seguimos con la parte de la impureza. La Biblia no se escapa a esto. En el Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 32, se describe como la impureza, inmundicia, en el pueblo de Moisés se mantenía durante los días de duración del flujo menstrual, más 7 días tras el cese de la hemorragia, debiendo llevar el 8º día 2 tórtolas al sacerdote, una para ofrecerla en holocausto a Yahvé y otra como sacrificio expiatorio por la impureza de su flujo. El Islam, los musulmanes tampoco pues están lejos de este tipo de conceptos. Durante los días de la menstruación, el Islam prohíbe a las mujeres rezar, de leer en silencio el Corán, sin tocar el libro. También está prohibido visitar la mezquita y sostener relaciones sexuales con su marido. La que sigue, por favor. Seguimos con la parte de la impureza. Hay muchas creencias, hay muchas leyendas al respecto. En muchas culturas la menstruación tendría un origen mitológico, asociar la vulva con una herida, siendo la sangre menstrual la encargada de recordar este hecho de forma periódica. Otras, en cambio, pensaban que el flujo menstrual de la primera mujer se produjo por la mordedura de un animal, serpiente, lagarto o cocodrilo, en la zona genital cuando era una niña. La que sigue. Nuestras culturas prehispánicas también tenían otra concepción, incluso creo que más prudente, más moderada y más delicada de lo que es la feminidad. Dice, la influencia de la luna, la tierra como símbolo de fertilidad, las flores en conexión con la sexualidad, así como el poder y miedo a la naturaleza cambiante del cuerpo femenino. Para los antiguos nahuas de la Tecutli, la diosa madre de la tierra era un ser que clamaba por sangre humana para llevar las cosechas a su término, y su cuerpo era la matriz de donde surgió el mundo. Los aymarás de nuestros días, perdón, qué pena, de nuestros días, creen el potencial vital de la sangre menstrual, la cual debe traspasarse a la Pachamama, tierra, Baclus y Talas, seres de los cerros, vertientes y pircas, contribuyendo también a la fertilidad de la comunidad, conectando así el flujo menstrual con las deidades y el crecimiento del grupo social. La que sigue. En cuanto a las supersticiones, la malignidad de la sangre menstrual se encontró estimulada especialmente a asociarse con la regla como alteraciones psíquicas leves o graves. Se relacionó con la agresividad injustificada, la cleptomanía, las tendencias incendiarias e incluso con los asesinatos. Todo esto desarrolló un complejo hecho patológico que hoy en día se agrupa con el nombre de neurosis premenstrual. Yo realmente no sé si eso exista como tal, como neurosis premenstrual. Algunos autores achacan a esta llamada histerodemonopatía que desencadenó durante la Edad Media las famosas casas de brujas,
quién sabe a cuántas quemarían por lo mismo. La que sigue. Muy bien, doctor Carlos, usted ya es mi primera presentación para que usted siga. Ok, doctor, muchísimas. Y vamos a hablar básicamente lo de los conflictos de interés, ya lo miramos. Básicamente hablar que la hemorragia uterina anormal, hay muchas definiciones, hay muchas filosóficas, desde que cualquier sangrado que no sea producto de un ciclo bifásico, etcétera. Pero a mí me encanta esta que es la simple y es cualquier sangrado o desviación de la menstruación de su patrón normal, ¿cierto? Es más, la paciente le va a decir a usted cuál es su patrón normal y cuál va a ser su alteración. Entonces no hay que desnucarse mucho en buscar esa definición. Recordemos que para el año 2008, el doctor Munro hizo la primera, perdón, 2011 hizo la primera clasificación de lo que se llamaba el System One, que es la clasificación de la FIGO, con el objeto de que todos usáramos las mismas palabras. La gente usaba diferentes términos, diferente terminología en cuanto a la sintomatología, para los estudios era muy difícil y se logró, después de varios intentos, homogenizar pues con todas las entidades, etcétera, y una organización internacional definir como qué es lo que es la hemorragia uterina normal. Para el año 2018, el doctor Munro vuelve y hace ya una revisión de toda la literatura de lo que había cambiado del 2011 hasta el 2018 y hace lo que se llama el System 2, el sistema 2 de la clasificación de la FIGO y nos propone pues unas nuevas cosas que son las que les voy a mostrar el día de hoy. Aquí les muestro la foto de la reunión que tuvimos hace un mes. Tuve la oportunidad de un pequeño grupo que nos reunimos específicamente con el doctor Munro para que aclaráramos cuáles habían sido como sus objetivos de los cambios, etcétera, y lo que me da la oportunidad de poderles hablar hoy en día. Por eso algunas de las diapositivas son tomadas de esa presentación. Entonces aparece lo que se llama el System 2. Básicamente todo eso que utilizábamos, y yo no diría utilizábamos, todavía sigo escuchando muchos ginecólogos hablar de la misma terminología, paciente con menometrorragia, oligomenorrea, etcétera, etcétera. Recordemos que hoy básicamente vamos a tener pacientes con trastornos en su sangrado menstrual, una hemorragia uterina anormal, o va a tener un trastorno de un sangrado intermenstrual, y esos términos de menometrorragia que se utilizaban frecuentísimamente, que todavía se siguen usando lamentablemente, entonces deben ser cambiados la metrorragia por sangrado intermenstrual abundante, puede ser acompañado, y o sangrado menstrual abundante, como lo que es la menorragia. Y vamos a hablar siempre sobre la alteración de la menstruación en relación a la frecuencia, la regularidad, la duración y la cantidad. A mí me encanta esta figura que tiene esta diapositiva también publicada por el doctor Munro, donde muestra lo que es el sangrado de una mujer. Recordemos que la mujer premenárquica siempre su sangrado va a ser anormal, lo mismo que la mujer posmenopáusica siempre va a ser anormal, no siempre maligno, pero sí va a ser anormal. Y en la fase reproductiva, entonces vamos a tener unos sangrados que entran en un patrón normal, como lo dijimos, de frecuencia, regularidad, duración y volumen. Todas esas alteraciones hacen que utilicemos ya terminología diferente, pero terminología muy simple. La idea es tratar de simplificarlo, es decir, no utilizar nombres raros, sino que para una persona que menstrua cada menos de 24 días, simplemente se va a llamar sangrado menstrual frecuente. Para la persona que sangra cada más de 38 días los ciclos, simplemente se va a llamar sangrado menstrual infrecuente. Lo mismo para la regularidad, para la duración, más de 8 días, entonces sería un sangrado menstrual prolongado. Y para el volumen también un sangrado menstrual leve o un sangrado menstrual abundante, lo que llaman el heavy menstrual bleeding de los americanos. Y adicionalmente, los que no sangran durante la menstruación, entonces van a tener un sangrado intermenstrual, es decir, ese que claramente se identifica entre las menstruaciones. Esa gráfica es muy buena. Entonces, lo que hizo el Palcoin o lo que intentaron en estas reuniones es como un acróstico para el médico que no trabaja todo el tiempo en patología de hemorragia uterina, patología ginecológica, y es recordar una palma y recordar una moneda. Simplemente con eso, toda paciente que esté sentada al frente siempre debe recordar palm
COIN, por las siglas en inglés. Entonces sería todo aquello que tiene alguna alteración estructural que puede ser demostrado por alguna imagen ecográfica, radiológica o histopatológica, como son los pólipos, la adenomiosis, los leishmaniasis y la malignidad, el PALM, o COIN, simplemente le agregan la E, donde sería la coagulopatía, la disfunción ovulatoria endometrial iatrogénica y no clasificada. Eso es como un acróstico para decir. Ahora vamos a ver, todos hemos visto esto y creo que vengo enseñándolo durante los últimos, desde el 2011 exactamente, que me invitó el doctor Juan Diego a hablar en Pereira. Empezamos a hablar de este tema y lo hemos repetido en casi todos los congresos nacionales, pero básicamente vamos a hablar de la diferencia entre el System UAM y lo que cambió ahorita en el 2018. En cuanto a los pólipos endometriales, no hubo ningún cambio, no hay nada nuevo en la literatura, todavía faltan algunas fuerzas en la evidencia para lo que es el tratamiento y mejoría de los pacientes después del tratamiento, pero no hubo cambios en cuanto a las dos clasificaciones. En cuanto a la adenomiosis, tampoco hubo cambios en la definición, en la forma de diagnóstico y obviamente menos en la enfermedad. Sigue siendo la misma enfermedad que conocemos todos como adenomiosis, pero sí refinaron los criterios diagnósticos ecográficos. Recordemos que el diagnóstico de adenomiosis real es por histopatología, cuando usted encuentra ya tejido endometrial, dos campos por fuera de la capa endometrial, entonces eso es una adenomiosis, pero se ha tratado de mirar cómo se diagnostica en forma previa a tener un útero. Y en este caso, entonces, se utilizan los criterios MUSA. No hicieron criterios, en esta clasificación hicieron criterios nuevos, sino que utilizaron los criterios MUSA, que también es un tema que ya discutimos en una de las revisiones pasadas nuestras. Entonces, no voy a discutirlo, pero está lo van a encontrar en la página de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, o en mi página, que ya la he mencionado mucho, o al final la mencionaremos, donde está la conferencia sobre los criterios MUSA. Pero básicamente son todos estos, que van desde engrosamiento de la pared hasta esas imágenes quísticas y todas las cosas. Son 8 cambios que ustedes pueden determinar para hacer, inclusive si se usa Doppler o no. Curiosamente, ayer operé una paciente que decía un mioma grande, se le tocaba un mioma grande, entramos y vimos un mioma grande y después de que le abrí el miometrio, pues era pura adenomiosis, un útero, un mioma todo infiltrado, todo difícil de manejar, pues nos puso a sudar un ratico. Entonces ya refinaron para esta lo que es lo de adenomiosis, pero el resto de todo lo que es la definición y todo es lo mismo. En el punto de vista de la idiomiomatosis, ¿qué hizo la FIGO? Que eso fue muy interesante. Uno, puso a dividir los miomas en submucosos y otros. O sea, ya no es submucoso, intramural y subseroso, porque no hay mucha diferencia, sino que son submucosos u otros, que es lo primero que se ve acá. Lo segundo es que amplió la clasificación que traía la ESRE, la clasificación europea, y que también era copia de la clasificación de Wanstemecker, sobre la clasificación de los miomas submucosos, y le agregó un número que siguió hasta el número 8. Lo tercero que agregó era el otros, que eran miomas que no estaban conectados con el útero, que son los miomas parásitos, etcétera, y que no estaban en ninguna clasificación. Adicionalmente, perdón, no se ve aquí, agregó lo que se llaman los miomas híbridos, es decir, que no cumplen una sola característica de mioma intramural o tanto por ciento, sino que cogen la parte submucosa intramural, etcétera. Entonces hay 2,5 o 3,5. Para el año 2018, ¿qué cambios hubo? Lo primero es que volvieron los miomas FIGO3. Recordemos que los miomas FIGO3 son los que están en contacto con el endometrio, pero no lo deforman, lo volvieron submucoso. Y esto hay que explicarlo muy claramente. Ya enseguida lo voy a hacer. La inclusión estos son los cambios del 2018, la inclusión del mioma 3 como submucoso, y definieron específicamente qué era bien un mioma 0, 1, 6, 7, 2, 3, 4, 5, que ya lo vamos a ver. Para esto me utilizo lo que es la gráfica, o hay un artículo muy bueno que ahí está la referencia de Leyendecker. Es excelente, donde explica claramente lo que es el Arquimetra, que es esto rojito y verde que ven acá, que es de origen mulleriano, y lo mismo que esta parte que es el Arquimiometra, esto que se ve como azul con cruzado. Esta parte son muy importantes desde el punto de vista de funcionamiento del útero. Si ustedes ven una resonancia magnética, van a ver el arquimiometra por fuera del endometrio, que es tejido muscular. También lo pueden ver en una buena ecografía con buena resolución. ¿Y por qué es importante ese arquimiometra? Porque
porque tiene muchas funciones desde el punto de vista contráctil y lo que encontraron, por ejemplo, lo que se ha visto es que cuando usted altera este arquimiometra, va a haber una alteración de todo lo que es el endometrio y la receptividad. Por ejemplo, aquí ven en esta gráfica cómo los marcadores de receptividad, para receptividad de implantación, específicamente de este OXA10, cuando usted tiene una cavidad normal, tiene alta expresión de esos receptores. Lo mismo que una paciente que tenga miomas intramurales o más allá, o sea, 4, 5, 6 o 7, no va a afectar el endometrio y va a tener altos receptores. Cuando usted tiene una paciente con miomas submucosos, 1, 2, incluso los 3, van a alterar ese endometrio y ese endometrio va a marcar baja cantidad de estos marcadores de receptividad para la implantación, pero no solo a nivel de ese endometrio debajo del mioma, sino de toda la cavidad endometrial. Por eso es que es muy importante con la desaparición del mioma o el tratamiento de ese mioma submucoso va a mejorar mucho la fertilidad. Entonces lo que hizo este System 2 o el Sistema 2 del 2018 es volver los miomas FIGO3 submucosos, pero además le da una claridad en el diagnóstico de cómo diagnosticarlo. Y son aquellos miomas que usted puede, no lo ve cuando le hace la histeroscopia, usted ve que está en ecografía en contacto, le hace una histeroscopia, cuando insufla no ve, pero lo desinsufla. Por eso hoy siempre en todas las histeroscopias estamos haciendo al final una desinsuflación para ver si abomba, aunque sea mínimamente alguna parte de la cavidad endometrial, y podemos decir que eso es un mioma tipo 3, siempre con baja presión. Adicionalmente, para la leniomiomatosis, que es lo que más cambió dentro de esta clasificación, es que definieron bien que era un 0 y que era un 7. Es decir, cuando usted tiene un mioma, usted toma la medida del diámetro del mioma y toma la medida que está metido en el miometrio. Si lo que está metido en el endometrio es menos del 10%, entonces sería un 0 o un 7. Si es menos del 10% hacia la cavidad desde la cavidad endometrial hacia el miometrio, que sería un 0, o de la serosa hacia el miometrio, sería un 7. Y si es más del 10%, sería un 1 o un 6, un 1 o un 6. Y si es más del 50%, entonces ya sería un 2 o un 5. Y estos serían los híbridos que hablamos. Entonces, la definición clara de esos conceptos, como la parte que más cambió, que me parece importante que lo tengamos presente. En cuanto a la parte de malignidad, realmente no hay ningún cambio. Se siguen utilizando los mismos criterios y la misma clasificación de la OMS que venimos utilizando. Para los problemas no estructurales, que es el COAIN, entonces, básicamente, primero la coagulopatía. No voy a hablar nada de coagulopatía, porque para eso trajimos hoy un súper experto, que es el doctor Jaramillo, que nos va a hablar específicamente del tema. Solamente voy a mencionar que sacaron de ahí, de esa categoría, todo lo que eran los trastornos hemorrágicos consecutivos a la utilización de fármacos, que anteriormente estaban en esta categoría, pero en el 2018, cuando usted tenga un sangrado por anticoagulante, por algún otro que altera la coagulación, los factores de la coagulación, etcétera, se llamará hemorragia uterina anormal iatrogénica. No estaría dentro de la clasificación de coagulopatía. Para las alteraciones ovulatorias, entonces, recordemos que toda paciente que tiene un ciclo menstrual predecible, es decir, la paciente sabe cuándo va a menstruar, que el sangrado es regular, pues podemos decir que la mayoría de esas pacientes van a tener ciclos ovulatorios, es una forma de saberlo, y que todas las alteraciones ovulatorias pues están en los extremos de la vida, pero también se presentan en algunos otros casos. Fisiológicamente, lo que decíamos en la principio y al final de la vida, en la lactancia y en el embarazo, pero hay una cantidad de patologías endocrinológicas o como sabemos del ejercicio, o pacientes que aguantan mucha hambre, que hacen unas dietas exageradas, etcétera, que hacen que también produzcan anovulación crónica. Para eso, aunque no ha cambiado mucho, básicamente recordar que las alteraciones para enmarcar dentro de las anormalidades ovulatorias es toda aquella paciente que tenga sangrados que no son relacionados con la menstruación. Es decir, pacientes que tienen irregularidades en su menstruación son las que podemos clasificar. Y después de haber descartado un problema orgánico, la PALM, podemos decir que pertenece a este grupo. El endometrial, lo mismo. El endometrial es una patología que se hace por descarte. Es toda paciente que después de usted descartar toda una patología orgánica, el PALM, con ecografía, etcétera, etcétera, entonces usted puede decir que si tiene un sangrado
que es menstrual abundante, es decir, periódico, esa paciente podemos delimitarla dentro del grupo de endometrial y que se debe más que todo a problemas inflamatorios, infecciosos o trastornos de la vasculogénesis específica del endometrio. Para esta categoría tampoco hubo cambios, pero me gustaba hacerles esa diferencia entre lo ovulatorio y lo endometrial que a veces no lo tienen claro algunos médicos. Y por último, la categoría diatrogénica, pues aquí metieron todo, incluso dentro del ovulatorio, lo único que hicieron de cambios es que también todos los fármacos que produzcan alteración en la ovulación van a quedar dentro de la diatrogénica. Antes del 2018 estaban dentro de la clasificación de ovulatorio. Y por último, la clasificación, lo que se llamaban no clasificadas, pues lo que hicieron fue, se llamaban no clasificadas aún, lo que hicieron, perdón, no clasificadas, lo que hicieron fue cambiarle nombres a no otherwise, ¿cierto? Que se llamaba como no clasificadas en otra parte, ¿cierto? Es simplemente cambio de nombre, eso es una cosa semántica, no tiene mucha importancia, pero adicionalmente en esta clasificación del 2018, pues hacen énfasis en lo que hemos venido hablando, yo creo que más de 15 años, pero ahora se hace un poquito más nuevo para algunos médicos, que es la cicatriz de la cesárea, que es el ismocele, que entra en este grupo, pero recordemos que también entran algunas endometritis, algunas pacientes con hipertrofia y trastornos de arteriovenosos y todo dentro de la cavidad endometrial. ¿Cómo hacemos entonces el enfoque diagnóstico de la paciente que nos llega siempre con hemorragia uterina normal? Vea lo juiciosos que esto, después no crean que así estoy trabajando, no crean que es una falsedad para la conferencia. Entonces el enfoque diagnóstico lo hacemos básicamente con lo de siempre. Primero una historia estructurada donde vamos a preguntar el tipo de ciclo, si toma medicamentos, los sangrados, pues eso es demasiado largo que todos lo sabemos hacer como ginecólogos. Hacer un examen físico. Es inconcebible que uno a estas alturas del paseo me manden para histeroscopia pacientes con cáncer de cervix por no haberle puesto un espéculo o haberle hecho un mínimo tacto vaginal. No hay derecho. Entonces siempre un examen físico y por último unos exámenes que van a ser pues básicamente los generales de hemograma y ver pues todo lo que es el sangrado agudo y por último el perfil hormonal y de coagulación en la parte de coagulación que nos va a hablar el doctor Jaramillo muy bien. Y dentro de los exámenes, ya para la exploración de la evaluación uterina, pues obviamente la reina siempre va a ser la ultrasonografía, aunque la histeroscopia en algún momento, como siempre, cuando uno empieza con una tecnología nueva, quiere utilizarla para todo, se intentó poner como primera fase, pero la ecografía es tan fuerte que no la puede, desbancar nadie del primer puesto en el estudio. Entonces, básicamente, recordar que adicionalmente a todos estos estudios debemos mirar siempre los depósitos de hierro y que no tenga una anemia relacionada, que a veces nos ponemos mucho a pensar en la causa y en esa paciente crónica, sobre todo que es después de los 6 meses, pues se nos olvida eso. Entonces, una vez pensemos ya cómo vamos a evaluar el útero, entonces el doctor Munro propone, dentro de su clasificación, que esto realmente se cumple mucho más para la paciente posmenopáusica, pero en este caso él lo pone, y lo pone específicamente para la paciente premenopáusica, como lo pueden comprobar en los artículos que le publica, donde si esa paciente tiene riesgos de una hiperplasia o una neoplasia, paciente diabética, hipertensa, obesa, no ovulatoria, hiperandrogénica, etcétera, etcétera, que todos lo conocemos, entonces esa paciente pudiera uno empezar por un estudio de una biopsia directamente, siempre de consultorio, ojo, siempre de consultorio, no curetaje de biopsia. O si no, la mayoría, que son realmente la gran mayoría, que han tenido un sangrado importante, que no tienen ese factor tan importante de riesgo, es hacer mayor riesgo de una anormalidad estructural, entonces hacemos una ecografía transvaginal y si es positiva, tendremos que llevarla a un examen complementario, que ya veremos si es una histerosonografía, pero si tenemos la posibilidad de una histeroscopia, pues es el examen reina hoy el día, que todos sabemos que ha desplazado todo sistema de diagnóstico. Esta tablita también es del doctor, que la copié de la conferencia del doctor Murro, que es un pastelito que le ayuda a uno a decir, hombre, miremos cómo está el sangrado de la señora y más o menos podemos ir clasificando a la señora. Recordemos que el 85% de los diagnósticos de la HUA se hacen cuando la señora se para del consultorio, es decir, entre el interrogatorio y el examen físico ya uno tiene un 85% de diagnóstico. Entonces, si uno tiene una paciente que tiene ciclos predecibles, doctor, yo sangro muchísimo, eso sí, no tengo la menstruación y soy la mujer más aliviada, esa paciente puede tener una hemorragia uterina anormal, pues abundante, que puede ser
Dentro del PALM puede ser una adenomiosis, puede ser una leniomiomatosis, puede ser una coagulopatía o puede clasificarse también dentro de las patologías endometriales. Si tiene sangrados intermenstruales, recordemos que ahí es donde tenemos que pensar en los pólipos, en los sangrados intermenstruales. Y si tiene sangrado irregular e impredecible, o es un anovulatorio o la miomatosis, también puede dar esta también, y la malignidad también obviamente puede entrar dentro de esta categoría. Esta gráfica me gusta mucho a mí porque es como la parte práctica en las mujeres jóvenes. Y este grupo no lo conozco siquiera, sino que es una foto que tomé de internet donde muestra un grupo de mujeres jóvenes. ¿Qué hacer con las mujeres jóvenes? Hombre, lo primero, excluya que esa paciente no tenga un embarazo. ¿Cierto? Todo sangrado, sobre todo los sangrados abundantes que llegan por urgencia, descarte que no sea un embarazo en paciente joven. Si no, se va a apelar en mucho porcentaje de los casos. Segundo, no es un embarazo, listo. Confirme usted que sea de origen uterino. ¿Cómo se confirma usted que es de origen uterino? Simplemente le hace un buen examen físico y una buena especuloscopia y usted descarta que viene del útero o no viene del útero. A veces es un cáncer de cervix, a veces es un pólipo, a veces es un desgarro, ¿cierto? Cosas tan elementales que uno no cree que se le pasan a la gente, pero se les pasa. Y luego ir a buscar siempre, como en psiquiatría, siempre primero lo orgánico. Entonces hay que ir a descartar el PALM, la palma, siempre pensar primero en la palma. ¿Cómo se descarta la palma? Un examen físico adecuado, la ecografía, como les dije, siempre como primera elección, y ya, de acuerdo a la ecografía, nos dictará si tenemos que hacer una histerosonografía, si no tenemos, o mejor una histeroscopia, y en algunos casos que vamos a ver, pues son los que van a necesitar esa biopsia de endometrio. Recordemos que los mejores exámenes para cada uno de los PALM sería para los pólipos, siempre va a ser la ecografía, si no la sonografía, pero lo mejor de todo va a ser siempre la histeroscopia con mejor sensibilidad y especificidad que todos. Segundo, para la adenomiosis estaría la ecografía o la resonancia magnética nuclear. La histerosonografía no aporta en nada. Y la histeroscopia, aunque puede haber algunos signos que ya los he mencionado en algunas otras conferencias, pues realmente no es el examen para hacerlo. En la iomiomatosis, obviamente la ecografía, la histeroscopia sí es submucoso y obviamente la resonancia magnética nuclear, pero hoy entra en un papel muy importante lo que es la ecografía volumétrica en tercera dimensión cuando tienen el equipo y lo pueden hacer. Y por último, la malignidad, siempre pensar en que la malignidad solo se diagnostica con una biopsia de endometrio. Entonces, si usted descarta que es un embarazo, ya sabe que es de origen uterino y no tiene un PALM, ¿qué le queda? Seguir estudiándola como un COEN, es decir, con la parte no estructural, es decir, coagulación ovulatoria endometrial iatrogénica o no clasificada. Entonces, entraríamos en cada una de estas patologías a mirar cuál es lo más importante. Recordemos que para la ovulatoria son pacientes que son con ciclos irregulares. Esa es la característica de estas pacientes, que son sangrados no predecibles, entonces con la mera historia, pero hoy en esta clasificación del 2018 hacen énfasis en que la utilización de las pruebas de progesterona en mitad del ciclo, día 22, le puede a uno ayudar si es mayor de 13 es ovulatorio y si es mayor de 10 es una excelente ovulación. Si no, es probablemente que no sea ovulatorio. La iatrogénica ya la hemos visto y los de coagulación tampoco lo vamos a ver en este momento porque son los que va a hablar el doctor. Muy bien, eso es como la parte de enfoque de los sangrados uterinos. Ya le dejo la palabra al doctor Jaramillo. Doctor Jaramillo, bien pueda ahora su pantalla y su micrófono y le dejo la segunda parte, o la tercera parte, perdón. Muy bien, doctor Arbeláez, excelente su presentación. Aquí sí yo sigo con un poco con la parte como más compleja y de pronto en donde no hay la suficiente evidencia o las publicaciones no es que sean muy abundantes y ante todo muy recientes. Para esta charla tengo que darle el agradecimiento a los pacientes que nos dieron su consentimiento para publicar el contenido de sus historias clínicas. En esta charla participaron demasiadas personas. Quisiera mencionarlos a cada uno de ellos, pero por razón del tiempo no se puede. A todos ellos muchas gracias. Sin el esfuerzo de todos hubiera sido imposible. La que sigue el doctor Carlos, por favor. Muy bien, la agenda de esta charla
Es un caso clínico, luego hacemos la parte del enfoque diagnóstico, ayudas diagnósticas, costos, calidad de vida, tratamiento desde el punto de vista hematológico y mensajes para llevar a casa. Estamos hablando de lo que usualmente no se habla. ¿A qué sigue, doctor? Muy bien, comencemos primero por este caso clínico, la que sigue. Entonces, hablemos primero de los antecedentes de esta paciente. Hemorragia uterina normal desde la menarca. Obviamente desarrolló anemia ferropénica. Luego, por manifestaciones de hemorragia digestiva, se le hizo una colonoscopia, le encontraron un pólipo y se lo resecaron. Tiene un pterigio. Dentro del fenotipo hemorrágico, la forma como ella sangraba a lo largo de la vida, primero cuenta con un hermano que porta una enfermedad von Willebrand tipo 3. El hermano sangra menos que ella. Edad de diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand tipo 3 en ella fue a los 3 años, desconoce la razón, me imagino que fue alguna hemorragia. Dentro de las hemorragias que ha tenido que amenazan la vida, pues el trauma de tejidos blandos, con objeto contundente en cuero cabelludo, el cual requirió transfusión. Otras hemorragias que ha tenido que amenazan la vida ha sido epistaxis, para la cual debió ser hospitalizada en alguna ocasión. Ha tenido sangrado por las encías, hematemesis, melamenesis, enterorragia, melenas, hemoperitoneo, que ha sido la complicación de ella hemorrágica, una de las más frecuentes. Hematoma de glúteo postraumático, esto fue jugando fútbol, y una hematosis en el tobillo derecho, también consecuencia de la práctica de fútbol. Y en nuestros antecedentes familiares, nada de importancia, excepto pues, lo que mencionamos ahorita del hermano. La que sigue, doctor Carlos. Muy bien. En esta, pues, pretendo dar como una cronología más o menos de lo que ha sido la vida de esta paciente. Pues el diagnóstico de la enfermedad fue a los 3 años de edad. La que sigue, doctor. A los 11 años llega con nosotros a Integral IPS, se les hacen las diferentes pruebas diagnósticas. Le vamos dando, por favor, seguir, doctor Carlos, porque la animación no quedó como debía quedar. La que sigue, la que sigue. Ok, paremos ahí, por favor. Listo. Entonces, cuando nosotros llegó, pues simplemente lo que hicimos fue confirmar el diagnóstico de factor de la enfermedad von Willebrand tipo 3 con un factor de von Willebrand del 0.3%, factor 8 el 1.9%, y la actividad del factor de von Willebrand de 2.75%. Partamos de la base que los rangos normales de estos factores de coagulación, sin ser algo universalmente aceptado, estandarizado, es entre el 50 y el 50%. Como ustedes ven, estas cifras pues son extremadamente bajas. En algún momento se le hizo inhibidor contra factor de von Willebrand y fue negativo. En el año del 2012, dado pues la hemorragia uterina normal, a ella se le solicitó la colocación del MIRE del levonorgestrel intrauterino. Sin embargo, esto fue en abril, sin embargo, esto no funcionó adecuadamente, y ya para noviembre de ese mismo año la paciente sangraba durante casi todo el mes y parece que expulsó el levonorgestrel. Esa parte no se documentó porque lamentablemente esta paciente ha tenido algunos episodios de inadherencia un tanto prolongados al programa por diferentes situaciones económicas. Luego, en abril de 2019 volvemos a solicitar la colocación del levonorgestrel intrauterino. Eso fue en abril del 2019. Básicamente eso fue posterior a la presentación de hemoperitoneo de 2000 centímetros secundario a la ruptura de quiste ovario, y además que en ese entonces le hicieron salpingo o forectomía. Yo la vi el 18 de enero de este año, no se le había colocado el levonorgestrel intrauterino y me mencionaba que tiene una menstruación pues normal, que le duraba 5 días, las toallas se la retira empapadas y expulsaba coágulos de 4 centímetros. Niega dismenorrea. Debió ser hospitalizada este año el 18 de abril por dolor abdominal. Se hace la ecografía transvaginal, la laparoscopia, ya me refiero un poco más en detalle. Esta primera hospitalización salió de alta el 2 de mayo y vuelve y reingresa de nuevo el 10 de mayo, de nuevo por hemorragia intraabdominal. La que sigue, doctor Carlos. Muy bien. Listo.
Entonces, describamos un poco lo que fue la primera hospitalización. El ingreso fue el 18 de abril. El motivo de consulta fue dolor abdominal. La paciente narra un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en dolor sordo constante de intensidad moderada, no irradiado, no referido, localizado en la fosa ilíaca izquierda, acompañado de dificultad para orinar. Al examen físico, buenas condiciones generales, alerta orientada, los signos vitales, una tensión arterial 90-54, una frecuencia cardíaca 62, una saturación de oxígeno al aire ambiente 96%, mucosas rosadas, el abdomen es blando, depresible, con dolor hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal, no se palpan masas. Dentro de los laboratorios se encuentra una hemoglobina de 10.6 gramos que realmente no impresiona las plaquetas de 299.000 y una creatinina de 0.56. Se hizo la prueba de embarazo, la cual fue negativa, y marcadores tumorales. Dentro de las pruebas de coagulación se encontró un tiempo de tromboplastina parcial prolongado, que es lo que corresponde al diagnóstico de base de la paciente. ¿A qué sigue, doctor? Muy bien. Esta fue la tomografía de la primera hospitalización. Quiero llamar la atención sobre esta imagen. Me permito describírselas porque yo no soy radiólogo. Se observa imagen de aspecto quístico compleja con algunas zonas hiperdensas, tabiques y zonas hipodensas, con paredes delgadas que mide aproximadamente 41 por 57 milímetros. La que sigue. Muy bien, se hace la ecografía ginecológica transvaginal y el ovario derecho se ve ocupado por una masa sólida, bien definida, de forma irregular, de 67 por 47 milímetros, que al Doppler muestra circulación periférica. Yo creo que con esos hallazgos, quienes la estaban evaluando en ese momento, pensaron que pronto se trataba de un tumor. En el ovario izquierdo está ocupado por un quiste complejo de 62.46 milímetros de paredes gruesas, de 3.3 milímetros con septos gruesos en su interior e imágenes ecolúcidas, redondeadas, la de mayor tamaño de 35.33 milímetros. Yo no soy radiólogo, perdón, doctor Carlos, la anterior, no soy radiólogo, pero lo poco que sé de ecografía, la sangre en la ecografía es anecoica, se ve negra. ¿A qué sigue? Muy bien. El 24 de abril, mis respetos para los doctores, el equipo médico que la trató en ese momento, me quito el sombrero. Le hicieron la parotomía con los siguientes hallazgos. Obviamente la paciente la prepararon con una excelente cobertura hemostática. Se evidencia quiste anexial derecho hemorrágico roto contenido en asas intestinales. Se realiza drenaje y se hace hemostasia selectiva. Quiste simple ovario izquierdo, se realiza cistectomía. En vista del sangrado activo se realiza rafia de ovario izquierdo, quedando sangrado controlado. Sangrado en capa de peritoneo, se deja surgicel periovárico bilateral. Se realiza liberación de adherencias de piplón hacia la pared abdominal anterior en región umbilical. No hubo complicaciones, se envían muestras a patologías y sale de alta por evolución satisfactoria el sábado 2 de mayo del 2020. La que sigue, doctor. Muy bien, enviaron todos estos especímenes a patología. Conclusión, no me voy a poner a detallar eso. No había malignidad. La que sigue. Muy bien. Reingresa el 10 de mayo, para sorpresa y tristeza de muchos, de nuevo por dolor abdominal. Ingresa remitida por cuadro de dolor abdominal de gran intensidad de predominio, fosa ilíaca derecha. Bueno, ellos también les da apendicitis. Irradiado hipogastrio con mejoría discreta con el manejo sintomático. Al examen físico, paciente en aparentes buenas condiciones generales, una presión arterial normal, ligeramente taquicárdica, una saturación del 97%, el abdomen es blando depresible, dolor en hipogastrio y en fosa ilíaca derecha, sin signos de irritación peritoneal. En algunas de las notas de evolución describen sensación de empastamiento en hipogastrio. El hemograma tiene una hemoglobina de 11 gramos que no impresiona en esa paciente, un leucograma pues que es normal, unas plaquetas de 544.000 que simplemente hablan de que algo está sucediendo, una creatina de 0.46, una nueva prueba de embarazo negativa y una proteína C reactiva que está incrementada. Y se realizan imágenes. La que sigue, doctor. Muy bien. Entonces tenemos una tomografía de abdomen en donde se identifica lesión anexial sin identificar
si corresponde al lado derecho e izquierdo, por este método, hay componente sólido y quístico. El componente sólido con algunas calcificaciones y la medición de todo esto es de 100.7 por 84 por 83 milímetros. Doctor Carlos, en esta tenemos un pequeño video. No, te devuelves, por favor. Eso, en esta, eso, por favor. Una video de la tomografía. No está caminando. Ok, no caminó. Ni modo. Gracias, doctor Carlos. Bueno, en fin. Simplemente mostrando en el video es lo que se ve aquí en la resonancia, básicamente. Hematoma pélvico multiseptado en fondo de saco posterior, en íntimo contacto con el útero, asas intestinales pélvicas rodeando el parénquima ovárico, ante la presencia de lesiones extensas hemorrágicas pélvicas que involucran ovarios y con tendencia a confundir en fondo de saco torus uterino. Yo creo, pues, esto pues a todas luces se trata de unos hematomas coagulados. Estos pacientes hacen unos coágulos supremamente extraños por su problema de coagulación, que son francamente monstruosos. La que sigue. La ecografía, pues que obviamente da unas imágenes que son excelentes, vuelve y juega aquí el ovario derecho con su masa que lo habíamos visto la vez pasada, con algo de sangre, algo de estos debe ser vasos sanguíneos y algo de sangre de esa parte. Lesión sólida en su interior, de 33 milímetros por 26 milímetros, que al Doppler muestra circulación periférica, escaso líquido libre periovárico. Ovario izquierdo, de 36 milímetros por 25 milímetros en región paraórica, se evidencia quiste complejo de paredes irregulares de 44 milímetros por 61 milímetros con múltiples septos, incompletos delgados de 1.2 milímetros y zona densa hiperecogénicas de 28 por 15 milímetros que al Doppler no muestra circulación. Entonces, como ustedes ven, las imágenes francamente monstruosas. La que sigue. Muy bien. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico desde el punto de vista hematológico de estos pacientes con hemorragia uterina normal? La que sigue. Entonces, nosotros lo que hacemos por el interrogatorio del paciente es construir lo que es el fenotipo hemorrágico, lo que yo llamo la historia hemorrágica, y a veces unas historias hemorrágicas tan perversas que es como un prontuario delictivo. Entonces, lo que primero yo le pregunto es la fecha de la última menstruación, la duración, la periodicidad, el uso de toallas en 24 horas, tipo, tamaño, suficiencia, uso adicional de tampones, características a retiro, frecuencia de cambio, se rebosa, fugas nocturnas, expulsión de coágulos, tamaño, volumen de sangrado, presencia de cólicos y manejo de los mismos, esto es muy importante, ausentismo laboral, escolar, afectación de la vida diaria y uso de analgésicos. Dentro de los antecedentes personales, la fecha de la menarca, abortos, hemorragia durante la gestación, el parto, el puerperio, otras manifestaciones hemorrágicas como epistaxis, gingivorragia, hematoquexia, enterorragia, hematuria, petequias, equimosis, hematrosis, hemorragias musculares, hematomas postvacunales, hemorragias post-extracción o postquirúrgica y terapia transfusional de haberlo llegado a requerir. Dentro de los antecedentes familiares, ojo, muertes por hemorragia, muertes durante el parto, puerperio, hemorragias anormales en hombres y mujeres, hemorragias intracraneanas, epistaxis, gingivorragia, hematuria, hematemesis, melamenesis, melenas, enterorragia, hematoquesia, equimosis, petequias, hematrosis, hemorragias musculares, hemorragia post-extracción o postquirúrgica. Ojo con el dato de la consanguinidad. Es frecuente que en las familias que existe la consanguinidad hayan personas con trastornos hemorrágicos. La que sigue. La menstruación es anormal, ya lo dijo el doctor, simplemente me detengo en ellos. Según la FIGO, se presenta entre los días 24 y 38 del ciclo, con una regularidad de mes a mes de más o menos 2 días, con una duración entre 4 y 8 días y cuya cantidad no afecta la calidad de vida. Ojo con esto, es muy importante. Menstruación que afecte la calidad de vida, ya estamos hablando de hemorragia uterina normal. Y no es causa de anemia ferropénica. Me encontré esta cifra, no sé si esto sea cierto, que la mediana por ciclo es de 30 centímetros cúbicos. La que sigue. Hablemos de la hemorragia uterina normal. Estamos hablando de pérdida de sangre menstrual excesiva que interfiere con la calidad de vida física, emocional, social y económica. Ojo con esto.
Estas señoras están gastando un dineral para su protección y su higiene durante cada ciclo menstrual. Se presenta solo en combinación de otros síntomas. ¿Cuáles son los otros síntomas? El famoso dismenorrea, explosión de coágulos de 2 centímetros o más, dolor de cabeza, irritabilidad, mal genio, dolor lumbar, desaliento, adinamia, epistaxis, la famosa menstruación vicariante, que no es más que el sangrado nasal cuando la paciente está menstruando, dolor en los senos. Las pacientes con coagulopatías sangran más, no solo por el útero, sino por las fosas nasales, las encías, el tubo digestivo, las vías urinarias y la piel. Y ojo que esto no es raro. Uno pregunta esto y los pacientes le informan directamente. Ojo, adolescentes sin alteraciones pélvicas, lo leí en una de estas referencias que está ahí citada, se les debe descartar trastorno hemorrágico. Entonces, paciente que comienza con la menarca y comienza a tener problemas con la menstruación, se le debe descartar una coagulopatía. La que sigue, doctor. Muy bien. Por deficiencia de hierro con o sin anemia, aparece la cefalea bitemporal pulsátil, el excesivo sueño, la irritabilidad, la disminución en la concentración, la dinamia, la astenia, la caída del cabello, los mareos, la pérdida de las cejas, las pestañas, se les quiebran las uñas, los alimentos no le huelan a nada, no le saben a nada, comienzan a tener trastornos alimentarios como a consumir arroz crudo, tierra, telarañas, hojuelas de avena, en fin, a tener dolor para tragar, dificultad para respirar, cansancio fácil, palpitaciones, dolor precordial, fatiga epigástrica, perdón, rechazo al consumo de carnes rojas, calambres, edemas en extremidades inferiores y palidez. Obviamente en todo este cortejo sintomático la calidad de vida se les va a tierra. Y ojo, antes que la anemia se presente, la anemia es lo último. La paciente ha depauperado sus reservas de hierro. Entonces pueden tener una ferritina baja y la ferritina baja per se ya está dando todo eso. Entonces estamos hablando de una deficiencia prelatente de hierro. Y hablamos de deficiencia latente cuando hay ferritina y saturación de transferrina baja. Entonces, ojo con eso. La anemia es lo último que se da. Antes de que se dé la anemia, la paciente está sin depósitos de hierro y lo más seguro es que ya tenga todos estos síntomas. Síntomas que probablemente fueron los responsables para que estas señoras, brujas entre comillas, las quemaran en la Edad Media. La que sigue. Muy bien. Estamos hablando que la hemorragia uterina normal afecta del 10 al 20% de mujeres en vida reproductiva, afecta el 5 al 36% de los adolescentes. Seguimos, doctor Carlos, por favor. El 25% de las mujeres con pérdidas menstruales superiores a 80 mililitros tienen anemia ferropénica. Hasta el 5% pueden requerir ingreso a cuidado intensivo. Yo he tenido dos, la menstruación y terminaban con choque hipovolémico. Obviamente pacientes con coagulopatías. El 20% portan coagulopatía congénita heredada y aquí es donde uno ya comienza a palos de ciego porque realmente la bibliografía no es mucha. Sin embargo, lo que coinciden los autores es que lo más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, la deficiencia de factor 11 de la coagulación antihemofílico C, la deficiencia de factor 9, la deficiencia de factor 8, la presencia de trombocitopatías y la presencia de trombocitopenias. Entendiendo por trombocitopatía cuando las plaquetas funcionan mal y trombocitopenia cuando las plaquetas son bajitas. Hablan de cifras que la frecuencia de coagulopatías en pacientes con hemorragia uterina normal es del 8 al 62%. Ustedes ven una cifra extremadamente variable, pero es que todos los estudios arrojan cifras distintas. Con que nos llevemos a casa de que una de cada 5 de estas chicas tiene una coagulopatía. La que sigue, doctor. Muy bien. Hablemos de la frecuencia de hemorragia uterina normal en pacientes con enfermedad von Willebrand. Las cifras son muy amplias, del 32 al 100%. En las trombocitopatías, del 51 al 98%. La deficiencia de factor 11, el 59%. Estas enfermedades existen, son raras, existen. Las portadoras con hemofilia IB, del 10 al 57%. Y otros defectos raros congénitos de la coagulación, del 35 al 70%. Incluso me llamó mucho la atención encontrarme la deficiencia de factor 10 y está publicado como tal. La que sigue. ¿Por qué el útero sangra más? Entonces, al igual que la cavidad nasal, oral, articular
y en las vías urinarias es más activa la fibrinolisis y ella alisa el coágulo. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes una hemorragia y por hemorragia tienes coágulo. Perfecto, y con el coágulo para la hemorragia. ¿Qué es lo que hace nuestra sabia naturaleza? Pues controla el coágulo para que este no se propague con la fibrinolisis. Estos pacientes, por deficiencia de los factores de coagulación, cualquiera que sea ellos, la fibrinolisis es hiperactiva y desbarata el coágulo. Por eso, estas personas sangran más por útero, por nariz, por boca, en articulaciones y en vías urinarias. Entonces, al tener problemas de factores de coagulación, se termina paralizando la coagulación y el fibrinógeno no pasa a fibrina, la que sigue. Muy bien. No me voy a detener en esto, simplemente para mencionar esto. Las coagulopatías, las manifestaciones hemorrágicas aparecen en los primeros 5 años de vida, eso es raro. A veces asintomáticas, pero la mayoría se hacen evidentes o más graves en la menarca. Tengo pacientes adultas que vinieron a desarrollar los síntomas con el primer parto, pero lo más frecuente es que el evento disparador, el desafío hemostático, es la primera menstruación, la menarca y subsiguientes. ¿A qué sigue? Muy bien. Con respecto a las ayudas diagnósticas, primero el hemograma con extendido de sangre periférica. Esto es básicamente para ver tamaño de las plaquetas. Si tienes unas plaquetas grandes, ya eso va a sugerir una trombocitopatía. La TSH es importantísimo. El hipotiroidismo descompensado se correlaciona con la disminución en las concentraciones de factor 8, factor 9 y factor de von Willebrand, además del aumento de la fibrinolisis. Entonces, no es solamente que tienen bajos los factores, sino que tienen muy activa la fibrinolisis. Entonces, estos pacientes con hipotiroidismo sangran más. Por eso, todos los pacientes que tienen hemorragia uterina normal, hay que pedirles hormona esteroideo estimulante. La ecografía transvaginal, definitivamente, con las imágenes que vimos ahorita, sobran las palabras. Definitivamente es de elección para descartar lesión estructural. No sé, el doctor Carlos, ¿qué opina de este concepto? Cuantificaciones de factor 8, factor von Willebrand y factor 9 y factor 11. No se asusten, esto está en el plano obligatorio de salud, no hay ningún problema. Ya los laboratorios en Colombia cada vez han mejorado más y tenemos resultados que son confiables en su mayoría. Entonces, factor 8, factor von Willebrand, factor 9 y factor 11. Y esta es la curva de agregación plaquetaria, agregometría, que también está en el plano obligatorio de salud, que también se hace en algunos sitios aquí en Colombia con resultados que son confiables. La que sigue. Muy bien. Ojo, las mediciones de concentraciones de factor 8 y von Willebrand deben ser hechas en ausencia de la utilización de anticonceptivos hormonales. Todos los anticonceptivos hormonales, entre ellos los que tienen estrógenos, más que todo, y los progestágenos, aumentan los niveles en sangre de factores de coagulación. Entonces, por favor, antes que ponerles o darles cualquier anticonceptivo, hagámosle la cuantificación de factores, porque eso después se vuelve la locura. Uno pensando en algo, esos factores normales. Ahora, tomar las pruebas cuando la paciente está presentando la hemorragia uterina, en lo posible 7 días después del inicio, cuando los niveles hormonales, 7 días cuando los niveles en sangre están más bajos. Para la ergometría plaquetaria, verificar que no hayan consumido AINES o otros antiagregantes plaquetarios en los últimos 7 días. Ese examen de agregometría queda totalmente loco para interpretarlo en el momento que el paciente ha consumido antiinflamatorios no esteroideos. O con esto, el tiempo de protrombina, el de tromboplastina parcial, normales no descartan coagulopatía. Para que esto se prolonguen, se requieren que las concentraciones de factor sean menores al 30%. Está escrito ampliamente en la literatura. Si las pruebas de coagulación habituales, como es el tiempo de protrombina, el tromboplastina parcial, son normales, no te descarta coagulopatía. Y el tiempo de sangría, qué pena, afortunadamente ha caído la obsolescencia. Eso realmente no da buena información, la que sigue. Hablemos de los costos. Muy bien. La que sigue, doctor Carlos. Alguien se tomó la molestia y me ayudó con esto generosamente a ver qué hay en el mercado. Me dijo que estas ni siquiera eran las mejores. Me dijo cómo venían, cuántas compresas venían por paquete, cuánto valían los tampones, todas esas cosas. Y ojo que los consumos dependen mucho
dependen del volumen de las hemorragias, los hábitos de higiene y la situación económica, porque esto realmente menoscaba las finanzas de cualquier familia. La que sigue. Yo hice un hipotético, que es lo que yo veo frecuentemente, que son hemorragias uterinas anormales de 10 días o más. Ya con eso ya cumple. Entonces ellas dicen que consumen 8 compresas diurnas de tamaño normal. Cada compresa de esas vale 4.312 pesos. Por los 10 días son 43.000 pesos y estoy hablando más durante el día. Pongámosle que por la noche no se ponga sin una compresa de esas nocturnas, de esas alas, buenas noches, nocturnas, en fin, ya hasta me las conozco. Cada una vale 1.039 pesos. El costo total de las toallas nocturnas es de 10.390 pesos. En un contexto, con esto nomás, una menstruación o todas las medidas, todas las toallas sanitarias, todas estas compresas para una mujer valen 53.510 pesos. No se vale, eso equivale en dólares a 13.37 dólares. Hagan las mezclas que quieran, hagan las combinaciones, miren los precios y realmente esto tiene que menoscabar los presupuestos familiares. En ocasiones usan maternas, usan pañales, usan sábanas o combinan estos con tampones. Y no hablemos del medio ambiente, todos estos materiales, todas estas compresas no son biodegradables. La que sigue. Hablemos de la calidad de vida. Aquí sí es más pobre la evidencia, la que sigue. Entonces está este estudio de 184 adolescentes entre 13 y 18 años. Aplicaron esta herramienta PESQL 4.0. Encontraron pues que estas pacientes tienen más dismenorrea, tienen hemorragia abundante, con compromiso de la calidad de vida. Y en este estudio no se buscaron coagulopatías. Ok. Este otro estudio, 46 adolescentes entre 10 y 18 años, aplicaron nuevamente el PESQ 4.0 y también le aplicaron la encuesta de calidad de vida a los tutores. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que hay una mayor compromiso en la dimensión emocional, ausentismo escolar, no realización de educación física, porque entre comillas manchan, se quedan en la casa, no se ponen ropa, no se ponen pantalones porque manchan, etcétera, etcétera, y eso todo confluye en aislamiento social. Ahora, en este estudio se dieron cuenta que el 34.8% tenían coagulopatías. La causa más frecuente fue la enfermedad de von Willebrand. También documentaron hiperfibrinolisis muy sofisticados y en otras documentaron trombocitopatías. La que sigue, doctor Carlos. Otro estudio de calidad de vida. La calidad de vida durante la menstruación. Se evaluaron 99 pacientes, de los cuales 57 eran portadoras de von Willebrand, portadoras de hemofilia A17, portadoras de hemofilia B7 y deficiencia de factor 11-18. Yo vuelvo y les digo, estas enfermedades son huérfanas, son raras, pero en Colombia las hay. En el 39% de las pacientes hubo ausentismo laboral, el 51% experimentó dismenorrea moderada, grave o muy grave, yo no sé qué es eso, ni menos que un dolor horrible, y la calidad de vida estadísticamente fue peor en las pacientes que tenían von Willebrand, porque sangraban más, porque le dolían más, porque sus implementos sanitarios quedaban mayormente cargados con sangre y expulsaban coágulos. La que sigue. Muy bien. ¿Qué le sucede a las mujeres con von Willebrand? Uno cree que esto pase. La mayoría tienen hemorragia uterina normal. La mayoría hacen deficiencia de hierro. La mayoría hay que hacerles cirugías, ya sean dilatación, curetaje, esterectomía. Y ante todo, pues tienen un deterioro enorme en la calidad de vida. Van a presentar en la mitad del ciclo, van a presentar dolor. Algunas hacen hemoperitoneos. Y algunas llegan a desarrollar, y está descrito por el flujo de la sangre contenida en la trompa de falopio a la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, hacen siembras de endometrio y hacen endometriosis. También hacen hemorragia en el posparto inmediato, hacen hemorragia después de las 48 horas del parto, incluso hasta 4 o 6 semanas después, y hacen hematomas vulvares. Yo eso no lo he visto jamás. Entonces, las mujeres con von Willebrand tienen un riesgo alto de sangrado menstrual abundante en comparación con la población general, y la prevalencia de sangrado menstrual normal varía entre el 78 y el 97%. La que sigue, doctor Carlos. Muy bien. En cuanto al tratamiento, me voy a la parte que tiene que ver nomás con el enfoque hematológico. Básicamente la decisión se toma con base en el deseo de tener o no tener más hijos. Si desea embarazarse en el corto plazo, pues el tratamiento puede ser con ácido tranexámico,
con desmopresina, que la hay en nuestro medio, no sé si la hay nasal, sé que la hay venosa, o concentrados de factor 8 más enriquecidos con von Willebrand. Si la idea es no tener más hijos, pues puede ser la aplicación, la inserción del levonorgestrel intrauterino, la termoablación endometrial no disectiva, la histerectomía y en casos más extremos, pues la embolización de la arteria uterina, la que sigue. Muy bien. Hablemos del levonorgestrel intrauterino. Quiero que miren estas dos referencias que están ubicadas en la esquina inferior izquierda. Me sorprendió la referencia porque hay una revisión de Cochrane que dice que esto sirve. Y es lo que yo he visto en la realidad. Entonces, de primera en elección en pacientes que deseen conservar su porvenir obstétrico. Ha demostrado ser superior a los implantes subdérmicos y a los anticonceptivos orales. Yo he visto pacientes con enfermedad von Willebrand que les dan los anticonceptivos orales, vengan, ensayemos esto, o vengan y les colocan el implante subdérmico y las pacientes continúan sangrando satisfactoriamente. Ahora, el levonorgestrel puede también fallar, entonces está la siguiente alternativa, que está la norepinefrina, 5 miligramos vía oral cada 24 horas. Esto no es del manejo mío, esto es del doctor Arbeláez y ustedes ginecostetras. Y el objetivo fundamental es el control de sangrado menstrual abundante, importantísimo. Nosotros no estamos buscando con esto anticoncepción. Lo primero que queremos es que a estas mujeres, por favor, les controlemos la hemorragia uterina normal. Me queda la inquietud para el doctor Carlos, qué hay que hacer en las pacientes nulíparas o en las niñas de 12 años que tienen un útero pequeño, además, en fin, que son para las preguntas ahorita en la mesa redonda. La que sigue. El manejo debe ser conjunto con ginecología. Les invito a que nos aliemos porque aquí tenemos mucho para hacer y mucho para aprender. Podemos utilizar el ácido tranexámico 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Si hay dolor abdominal, qué pena con ustedes, pero yo a mis pacientes les mando butil, bromuro y iosina. Simple. Hay pacientes que me dicen, eso no me sirvió para nada. Listo, mi querida, toco entonces con acetaminofén. No le puedo dar más. Entonces, butil, bromuro y iosina simple. No compuesto, porque he tenido casos que las mamás muy queridas les dan a sus adolescentes butil, bromuro y iosina combinado con dipirona, con ibuprofeno, y la hemorragia aumenta. Ahora, considera el uso de desmopresina en pacientes respondedores con hemofilia moderada y enfermedad von Willebrand tipo 1 y 2. Ojo, la desmopresina solamente sirve en pacientes con hemofilia A, leve y moderada, y en enfermedad von Willebrand tipo 1 y 2. Nunca utilizar AINES porque pueden agravar la hemorragia. La que sigue. En cuanto al tratamiento específico, si la paciente porta diagnóstico de enfermedad von Willebrand y el paciente tiene compromiso hemodinámico, es decir, hay un caída de la presión arterial, están taquicárdicas, están hipotensas y demás, lo más seguro es que el manejo sea la infusión de concentrados de factor 8 enriquecido con von Willebrand. La profilaxis farmacológica concentrados de factor se considerará en situaciones muy específicas y una vez se hayan agotado otras alternativas terapéuticas. Remitir al paciente al servicio de urgencias para ser valorado por ginecología y considera, si la situación es así de alarmante, la embolización de la arteria uterina, la que sigue. En caso de hemofilia O, si es hemofilia, pues le pondremos factor 8 a 50 unidades por kilo, factor 9 a 40 unidades por kilo, y si se trata de hemofilia C, se utiliza plasma fresco congelado, y igual la profilaxis farmacológica solamente se considera en situaciones muy puntuales, y si la paciente cursa con una trombocitopatía, pues de primera elección son los concentrados de plaquetas obtenidos por aferis, y en caso de tromboastenia de Gleaman, pues a los concentrados de plaquetas y el uso de factor 7 recombinante activado. En paciente con trombocitopenia, pues indicará la transfusión de plaquetas cuando estas son inferiores a 20.000 y remitir el paciente a urgencias y considera la embolización de la arteria uterina. La que sigue, esta ya es la última. En pacientes con coagulopatías congénitas, estos son los mensajes para llevar a casa. Hacer el manejo conjunto entre ginecología y hematología. La ecografía transvaginal es fundamental para descartar lesiones estructurales. En quienes no se documente lesión estructural, hagamos el ejercicio y descartemos la coagulopatía. Y si la sospecha es coagulopatía, nunca utilizar AINES porque esto aumenta la hemorragia uterina. Muy bien, doctor Carlos, la dejo para la última presentación.
Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por su excelente presentación. Como usted bien lo dijo, pues con todo lo que ha dicho de la parte hematológica, esto tiene que ser un trabajo conjunto. Esto no puede ser un trabajo individual, sobre todo en aquellas pacientes. Sabemos que el 6% de las pacientes jóvenes van a tener una trastorno, una displasia sanguínea y los vamos a necesitar a ustedes totalmente. Yo quiero hablar un poquito sobre lo que es el tratamiento. Doctor, buenas noches, no lo estamos escuchando. Perdón, ¿desde cuándo no me escucharon? ¿Desde el principio? Sí. Oh, ok, me devuelvo. Disculpen. No, decía que agradezco al doctor Mauricio Jaramillo que es muy importante el tratamiento conjunto porque en las coagulopatías, pues realmente los ginecólogos sabemos poco de coagulopatías y los hematólogos, pues poco podrán hacer en el manejo de una hemorragia uterina normal. Entonces, es obligatorio el tratamiento en conjunto. En cuanto al tratamiento médico o el tratamiento en general de la hemorragia uterina anormal, siempre hemos utilizado las guías NICE, que han sido pues las clásicas durante muchísimos años y actualmente están actualizadas o revisadas hasta el 2000, marzo del 2020, o sea que están muy vigentes. Y adicionalmente, pues también tenemos las opiniones del American College, pero en términos generales, podemos decir que el tratamiento de la hemorragia uterina normal, lo importante es, primero, obviamente, controlar el sangrado. Segundo, revertir la anemia en caso de que la tenga y mejorar la calidad de vida. Para tomar la decisión de qué vamos a hacer, pues siempre vamos a mirar si la paciente tiene o no deseos de fertilidad, qué tan rápido queremos quitar los síntomas, qué tan importante pues es la sintomatología que tiene o no, quitar la causa subyacente, obviamente, sobre todo en aquel tipo de patología tipo PAM, la patología estructural, y mejorar las comorbilidades como son la anemia y otros problemas. Como siempre, y esto lo hemos visto mil veces los ginecólogos, pues hay tratamiento médico y quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, pues básicamente está encaminado a aquella patología estructural. Recordemos que la polipectomía y la miomectomía, aquí me ven aquí haciendo una histeroscopia de consultorio con la doctora María Fernanda Álvarez de la Remington, quien hacemos ya tratamientos de muchísimas patologías, resolvemos el 90% de las patologías en histeroscopia de consultorio, miren la tolerabilidad, la paciente está tranquila y con muy buena tolerancia. Hay otros tratamientos, obviamente, quirúrgicos en caso de que la cirugía conservadora no tiene la utilidad, pues existe la ablación endometrial, como ya lo dijo el doctor, y la embolización de arterias uterinas que tienen realmente indicaciones muy específicas. En Colombia en general no hemos sido muy amigos de la ablación endometrial porque la ablación endometrial que existe en Colombia es la de primera generación, que es la que es con resectoscopia. No tenemos el acceso, por lo menos en las pacientes normales, solo aquellas muy pudientes que uno puede conseguir un Derma Choice o alguna cosa de estas para hacer ablación endometrial térmica, pero en general no usamos la ablación endometrial sino para casos muy selectos. Entonces quedaría siempre la histerectomía. En cuanto al manejo entonces de lo que no es estructural sino de COIN, yo siempre he hablado y vengo hablando mucho tiempo de la patología orgánica y la patología estructural y cómo estamos tratando la patología estructural, y más adelante en este chat también estaremos hablando un poquito de histeroscopia, que a pesar de ser uno de mis temas preferidos, pues no lo tengo incluido, pero prontamente los haré varias invitaciones al respecto. Entonces, en cuanto al COIN, también pues, hay muchos artículos que hablan sobre el manejo de la hemorragia uterina anormal, lo que llamaban anteriormente la hemorragia uterina disfuncional. Recordemos que el tratamiento médico está indicado primero para toda paciente que tenga un sangrado uterino en el cual usted no encuentre una patología estructural, como lo vimos ahora demostrado por alguna imagen, algún examen imaginológico o histológico, alguna prueba histológica, para pacientes
que teniendo alguna alteración estructural, por ejemplo, son miomas menores de 3 centímetros, que en general, si son intramurales, en teoría no deben causar mucho problema, que no distorsionen la cavidad endometrial, o en algunas pacientes en que uno, mientras le define la conducta quirúrgica o algún otro tipo de tratamiento, pues porque tiene miomas de 3 centímetros, miomas submucosos, pues también necesita un tratamiento médico inicial. El tratamiento médico, entonces, sabemos que está dividido en tratamiento hormonal y no hormonal. El tratamiento hormonal, no hormonal, sabemos, también es muy repetido, que en primera línea están los antiinflamatorios no esteroideos. Ya dijo el doctor Jaramillo perfectamente que no lo debemos usar en pacientes con coagulopatías, pero en el resto de los pacientes es muy buena la respuesta. Dentro de ellos es más el ácido mefenámico y meclofenámico, pero cualquiera de los otros también puede tener alguna utilidad. El ácido tranexámico, que es supremamente utilizado y muy bueno, tengo muy buena experiencia con él. Y recordar siempre suplir hierro a estas pacientes como tratamiento no hormonal. Dentro del tratamiento hormonal tenemos toda la línea hormonal que queramos, desde los análogos de la GnRH, danazol, progestágenos, anticonceptivos orales, etcétera, incluso el dispositivo de levonorgestrel. Hay una gama amplia, unos con mejores resultados para unas cosas, para otras, pero le quiero recordar que algo que venía siendo promocionado mucho en estos últimos años, que era el acetato de ulipristat, pues en este momento está parado, por lo menos en Europa, más que todo en España, porque ha producido unas hepatopatías fulminantes que deben entrar en consideración a la hora de utilizarlo. Sobre todo aquellas personas y algunos ginecólogos esnovistas que han querido utilizarlo para todos como tratamiento crónico para la miomatosis, pues les dejo en consideración que lo piensen bien, que hoy la recomendación es parar todo tipo de tratamiento que tengan al respecto, mientras salen nuevos estudios. Entonces, el manejo de la hemorragia uterina anormal, básicamente como primera línea de manejo tenemos el sistema de liberación de levonorgestrel, que es el sistema de doceptivo, que es el que tiene el de mayor concentración. Hay de varias concentraciones, hay los de baja concentración y alta concentración, que es el de 52 miligramos, el tradicional que hemos usado por muchos años. Últimamente han aparecido los nuevos. Se usan los anticonceptivos combinados, el ácido tranexámico y los progestágenos orales. Recordemos que los AINES, vuelvo y digo, y los progestágenos en cortos plazos pueden ser útiles para aquellas pacientes que tienen sangrados leves, pueden tener alguna utilidad, pero para aquellas pacientes que tienen sangrados muy abundantes o crónicos, pues no será como la mejor alternativa. Vuelvo y les recuerdo que dentro de los pacientes que tienen también fibromas mayores de 3 centímetros, pero que usted les quiere iniciar un tratamiento médico antes de pensar en el tratamiento definitivo, mientras llegan a la cirugía, etcétera, pues tenemos el antiinflamatorio no esteroideo y el ácido tranexámico, y ya para ahorita modificado en el 2020, pues tenemos que sacó la NICE el acetato de lilipristat, pues por la alerta que se produjo pues para esto. Entonces, mientras se establece un tratamiento farmacológico definitivo o un tratamiento quirúrgico definitivo, pues tenemos el ácido tranexámico y el AINES, pero también tenemos lo que son el uso del dispositivo intrauterino de levonorgestrel, el uso de anticonceptivos orales y los progestágenos. La embolización de la arteria uterina se ha utilizado en algunas pacientes con patología estructural, para aquellas pacientes que no deseen fertilidad. Depende de los recursos que tengan y si tienen un servicio de radiología que les pueda prestar ese servicio, ha sido socorrido y obviamente tienen algo de buena satisfacción entre los pacientes. Y obviamente cuando tienen un problema estructural para estas pacientes mayores de 3 centímetros, pues finalmente lo más importante es resolver su problema estructural. Obviamente, en las pacientes jóvenes y que desean fertilidad va a ser preferiblemente utilizar lo que es la cirugía conservadora, las miomectomías, tanto desde el punto de vista histeroscópico, laparoscópico, etcétera. O finalmente, en último caso, en pacientes que no deseen fertilidad o tengan patología pues, más severa, pues vamos a tener que llevarlas a histerectomía.
Muy bien, entonces para estas pacientes que no tienen una patología estructural severa, como aquellos que tienen miomas pequeños intramurales, que no distorsionan la cavidad, que no son submucosos o con sospecha de adenomiosis, pues la NICE dice claramente que la primera línea de tratamiento es el endoceptivo de levonorgestrel, sobre todo el de alta concentración que produce 20 microgramos día, liberación de 20 microgramos día de levonorgestrel, que es, ya sabemos todos el nombre, pero sería entonces la primera línea de tratamiento. Existe una segunda línea de tratamiento que es obviamente que uno puede usar no solo como segunda línea, sino como tratamiento complementario, es el tratamiento no hormonal como el ácido tranexámico, o un segundo tratamiento en caso de que no se tenga la disponibilidad de un dispositivo en ese momento, que son los anticonceptivos orales o los progestágenos cíclicos. Si usted después de líneas de tratamiento, esa paciente que ya usted descartó un problema estructural, que es el PALM, la palma, entonces usted debe hacer un reanálisis y volver a empezar a hacer un análisis de todo el PALM coin para antes de hacer un tratamiento o ofrecer un tratamiento a la paciente que ya probablemente se vaya a un tratamiento un poco más agresivo como es la ablación endometrial o la histerectomía. Recordemos que otras entidades fuera de la NICE, como la ACOC, la American College, y la Federación Brasilera, que aunque están un poquito caídos los brasileros por su problema de COVID, pues básicamente recomiendan la utilidad el dispositivo de levonorgestrel y en especial en esos pacientes con enfermedad hematológica. Es muy gracioso que estas pacientes que tienen problemas de coagulación, algunos médicos con solo entender que tiene un problema de coagulación piensan que no le pueden poner un Mirena. Eh, Eso se puede. Obviamente es un trastorno hemorrágico, un trastorno trombótico, entonces se van como preocupando y obviamente es una de las primeras líneas también de manejo. En cuanto a la literatura, pues van a encontrar ustedes todo tipo de literatura, vamos a encontrar revisiones sistemáticas que han ido actualizando, como la utilización del levonorgestrel incluso en pacientes que tienen cáncer de cervix, cáncer de mama y que requieren para las pacientes que toman tamoxifen prevenir la patología que es muy frecuente en ellas. Nosotros vemos todos los días pólipos endometriales, hiperplasias endometriales en estas pacientes, entonces recomendamos básicamente la prevención de esto. Para esto es muy discutido todavía, pero les traigo este Cochrane que lo pueden revisar, donde muestra que previenen las pacientes que toman tamoxifen la aparición de pólipos endometriales, aunque no es clara la evidencia de que previene el cáncer de endometrio, es muy probable que sí lo haga y obviamente no se sabe si afecta o no, aunque aparece que no afecta. Hay algunos otros artículos más nuevos que pueden decir que sí afecta y recientemente hablando con el doctor Carlos Andrés Sosa, un mastólogo muy importante de nuestro país, pues me dice que siempre sigue el temor de la utilización de progestágenos, pero de todas maneras quiere decir que el levonorgestrel en dispositivo de acción local pues va a tener un efecto muy importante en lo que es la proliferación endometrial y lo que es la aparición de hiperplasia y de pólipos. Y en el último Cochrane, que es también como la comparación de las terapias con otros, con cirugía, aunque la cirugía definitivamente es lo mejor que uno pueda tener, pues definitivamente el levonorgestrel en cuanto a satisfacción sigue siendo muy alto cuando en la mayoría de las pacientes que funciona muy bien. Y por último, cuando se compara el sistema pues, de levonorgestrel en endoceptivo con otras medicaciones orales a largo plazo, pues es más aceptable, mejor o muy similar a la ablación endometrial, aunque en Estados Unidos lo usa mucho, pero nosotros no lo usamos tanto. Y en cuanto a histerectomía, aunque la histerectomía, pues obviamente es el tratamiento definitivo de estas pacientes, van a mejorar 100%, en cuanto a satisfacción van a ser muy similares y en cuanto a costo de efectividad va a ser mucho mejor que incluso una histerectomía. Los mecanismos de acción, eso lo presentan mucho en todas las revisiones, la inhibición en cuanto a la parte incluso de motilidad de los espermatozoides y el moco espeso, etcétera, pero eso es en cuanto a la parte de fertilidad, pero básicamente lo más importante desde el punto de vista endometrial, cuando que produce atrofia, se dematiza, la mucosa se adelgaza, el epitelio se ve inactivo
y se reduce la densidad vascular. Esto es una foto de una paciente con cáncer de endometrio que yo traté con un Mirena y adicionalmente le pusimos proestanos venosos después de haber hecho una resección local por histeroscopia, y el tratamiento está en este momento muy saliendo adelante con más publicaciones cada vez donde muestra el beneficio. Recordemos que el 86% del sangrado reducen a 3 meses y el 97% reducen a 12 meses. Y obviamente van a mejorar tanto lo que es la concentración de hemoglobina y hematocrito con el tiempo de uso de Mirena, que pues sabemos que estas pacientes la satisfacción es muy alta. Yo creo que uno como mujer, pues nosotros los hombres no sabemos mucho, pero creemos que no sangrar sería pues una cosa muy, muy genial. Por último, quiero manifestar que los eventos adversos pues son muy importantes, pero eh, eh, aunque son frecuentes, quisiera ofrecerles la posibilidad de que saberlos manejar, porque es que muchas veces la gente para su tratamiento debido al miedo, o al miedo no, a la frecuente aparición de los síntomas que por desconocimiento pues van a empezar a aparecer. Entonces recordemos que los más frecuentes van a ser lo que es la cefalea. Puede haber al principio un dolor abdominal pues por la colocación y todas esas cosas, pero una cosa muy importante es lo que es el sangrado. En el sangrado recordemos que hay un sangrado irregular, impredecible, más manchado que sangrado, pero puede aparecer en los primeros meses de utilización. Entonces, hay otros que también son muy importantes, como la aparición de acné, náuseas, cefalea, pero realmente el de los que más producen, estos efectos usualmente parecen ser leves y son en los primeros meses de uso. Recordemos que las mayores concentraciones sistémicas son en los primeros meses de uso, pero después de 6 meses la circulación en sangre de levonorgestrel es mínima y entonces vamos si la paciente tolera bien esos primeros 6 meses, pues vamos a tener una buena tolerancia al procedimiento. El 9% de los pacientes presentan un sangrado irregular y se ha descrito que el retiro del dispositivo, el 19%, es por sangrados. Por eso quisiera repasarles hoy cuál es la mejor forma de retirar, de manejar el sangrado en estas pacientes. La mejor forma entonces es primero hacer una educación. Expliquémosle al paciente que eso no tiene ningún problema, que va a tener un sangrado irregular y con eso simplemente se va a mejorar mucho lo que es la ansiedad del paciente. Segundo, pues si el paciente aparece con un sangrado posterior a eso, simplemente hay que primero que todo verificar que el dispositivo esté bien puesto. Entonces, por eso se debe solicitar una ecografía transvaginal y confirmar que sí está bien puesto. Si está mal puesto, obviamente se puede reubicar mediante histeroscopia de consultorio, o si no, pues habrá que hacer una reinserción en su defecto. Segundo, mirar si realmente es molesto. Algunas de estas pacientes, con solo instruirles adecuadamente que es una cosa normal, el paciente se tranquiliza. En caso de que no, pues obviamente entonces tendremos que intervenir estas pacientes. Si finalmente, y sobre todo para aquellas pacientes que después de haber insertado el dispositivo de un tiempo, no los primeros 3 a 6 meses, tiene un sangrado, siempre tenemos que hacer una reanálisis de todo lo que es el palm coin, ¿cierto? Y como ven ahí, siempre palm coin, es decir, mirar todo lo estructural y si no lo de coagulopatía, ovulatorio, endocrino o no clasificado. Y en caso de que no encontremos nada, pues finalmente vamos a encontrar, poder clasificar a esta paciente como que tiene una hemorragia uterina anormal de origen iatrogénico, es decir, por causa realmente del dispositivo, porque no siempre es causa del dispositivo. En cuanto al sangrado, entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues en rojo les dejo los estudios más importantes que hay en cuanto a la utilización de dispositivo de levonorgestrel, pero todos estos tratamientos que ven en la presentación, pues básicamente son tratamientos que existen
descritos para el manejo de las pacientes cuando utilizan progestágenos. Obviamente, como primera línea en una paciente sería la utilización de antiinflamatorios no esteroideos, obviamente en el caso de no pacientes con coagulopatía, la utilización de estrógenos, y se ha estudiado específicamente la utilización de parches por 20, por 10 días, o la utilización de anticonceptivos, incluso orales, también se ha utilizado. La doxiciclina, que parece un efecto en las metalonproteináceas, bueno, ahí se me fue, el ácido tranexámico y la mifepristona y el tamoxifeno incluso se han utilizado como parte de tratamiento en estas pacientes con mejoría importante cuando se comparan con grupos placebos. Entonces, como vemos, tenemos mucha posibilidad. En conclusión, entonces, la hemorragia uterina normal, recordemos todos que es un síntoma, no es una enfermedad. Siempre debemos hacer una buena historia y un examen físico adecuado. Siempre descartar primero patología estructural, el PAN, recordar siempre la palma, y la histeroscopia obviamente se ha convertido en el estándar de oro en pacientes con patologías específicamente estructurales en el manejo de la hemorragia uterina normal y en pacientes posmenopáusicas. El tratamiento médico de primera línea en pacientes que no desean fertilidad, y dicho por la NICE, siempre va a ser el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, sobre todo para los tratamientos crónicos, ¿no? Para pacientes que tienen enfermedad crónica. En caso tal, uno puede utilizar siempre, de todas maneras, combinar los tratamientos, es decir, hacer tratamientos hormonales y no hormonales. Una vez tome una decisión del tratamiento hormonal, agregarle el ácido tranexámico o el antiinflamatorio no esteroideo, y siempre recordar la anemia, el tratamiento anémico. Esta es como la diapositiva final de lo que es todo lo que es la presentación del dispositivo de levonorgestrel, que ya todos sabemos que incluso pues, se puede informar cualquier problema que tengamos. Ahí tiene su carnet y todo, donde cualquiera puede, pues en caso de tal de algún efecto adverso, pues advertirlo, pero yo creo que ya el tiempo ha hecho el uso y ha mostrado pues el beneficio de este dispositivo que nos ha ayudado mucho. Dándoles gracias a todos, pues vamos a pasar entonces, voy a dejar de compartir y voy a en este momento abrir los micrófonos y a permitir entonces que levanten la mano en forma ordenada para que hagamos la parte de sesión de preguntas. Tanto el doctor Mauricio Jaramillo como en el caso ginecológico a mi persona. Bueno. Doctor Buitrago, doctor Jaramillo, muchas gracias. Excelentes presentaciones y creo que un abordaje muy completo de lo que es el sangrado menstrual abundante, específicamente en estas pacientes que tienen trastornos hematológicos. Doctor, quisiera transmitirle un par de preguntas que tenemos acá en el chat. Una de las doctoras hace un comentario respecto a que algunos de nuestros colegas utilizan té de cobre para el manejo del sangrado menstrual abundante. Quisiera saber cuál es su opinión. Pues obviamente la té de cobre actúa por inflamación. La inflamación de entrada te produce una hemorragia uterina normal de origen endometrial. Por la inflamación, todos sabemos que aumenta los cólicos y los sangrados. Pues obviamente el que haga eso hace días no lee. Vale, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta. Si miomas mayores de 3 centímetros, ¿hay riesgo de expulsión de los anticonceptivos intrauterinos? Sí, recordemos que cuando uno tiene una anomalía estructural dentro de la cavidad, la posibilidad se le duplica o casi triplica la posibilidad de expulsión del Mirena. Entonces, primero resuelva su problema estructural con una histeroscopia y luego le coloca, o durante el mismo procedimiento le coloca el Mirena, y esa paciente de ahí para allá lo va a adorar a usted toda la vida. Vale, doctor, y una pregunta más respecto a sistemas intrauterinos, si tienen algún beneficio en piel. Si el sistema en piel, beneficios. Pues realmente uno de los problemas más incómodos es lo del acné, ¿no? El acné es uno de los efectos secundarios que produce la utilización del levonorgestrel en dispositivo, pero ahí existen también formas médicas de ayudarse un poquito, y en general no es una cosa, la mayoría de las pacientes toleran pues eso, pero no conozco, o si me estás refiriendo a algo más diferente, no sé a qué te refieres, Carol.
No, doctor, me imagino que se refieren a un beneficio en el manejo del acné y pues como usted lo dice, la respuesta es no, no está indicado en el manejo del acné. Para eso, en efecto, están pues otros anticonceptivos orales combinados como Jasmine o Jasmine. Sí, de hecho, Eh, perdóname, de hecho, si la paciente tiene un acné específicamente esos crípticos en los que usan tretinoína y hacen derivados de la vitamina A, pues realmente no es una buena opción porque le puede, y hay que advertirle al paciente, siempre que uno no se comunique adecuadamente con el paciente, no le advierta bien sobre cómo se usa. Las cosas bien usadas van a ser muy efectivas. Cuando uno no usa bien las cosas es que se habla mal del producto, ¿cierto? ok, hay otra pregunta que dice, ibuprofeno 800 miligramos vía oral cada 8 horas para dismenorrea más sangrado menstrual abundante. ¿Continúa siendo un manejo práctico, adecuado o se desaconseja? No, total. Dentro de los dentro de los esquemas de antiinflamatorios no esteroideos están el uso del ibuprofen, el naproxen, está el ácido mefenámico, que es de los que más ha tenido resultados, incluso dentro de los estudios que hay para el dispositivo levonorgestrel, de los más estudiados o el que más evidencia tiene es el naproxen. No te oyes. Claro, le tienes el micrófono apagado. Perdón, doctor, no sé si de pronto haya algún médico que esté haciendo alguna pregunta, esté levantando la mano. Sí, le acabo de abrir el micrófono al doctor Edmundo Alvis. Doctor Edmundo, desde Cincelejo. Buenas noches. Muchas gracias. Una charla muy nutritiva para todos. Yo tengo una duda. El doctor Jaramillo nos había mencionado que la terapia hormonal puede alterar el resultado de los exámenes que utilizamos para determinar alteraciones en la coagulación. Esto incluye cuando ya la paciente tiene puesto el dispositivo de Mirena, Yaides o Alcailina, o esto no aplica para este tipo de dispositivos. Doctor, está escrito que los que tienen estrógenos son los que más modifican, pero también los progestágenos. Los que más aumentan los factores son los estrógenos. Los progestágenos también lo hacen. Por eso, antes de cualquier intervención hormonal, pues primero estudiar el paciente desde el punto de vista hematológico para poder descartar la coagulopatía. Sí, le hacía la pregunta es porque, pues, dentro de las conductas que yo tomo con mis pacientes, a muchas les coloco el dispositivo intrauterino y no les he hecho estudios de coagulopatías. Entonces me queda la duda porque puedo que, pues, estar adelantándome un paso antes de haberle tomado los exámenes. Pero a veces la paciente está buscando una mejoría pronta del síntoma y uno dice, pues, mientras te haces lo otro, te puedo aliviar el síntoma que estás teniendo. Sí, mientras tanto, tratar de manejarlos con ácido tranexámico, 500 miligramos cada 8, cada 6 horas, incluso si el siguiente mes el problema persiste, se le puede doblar la dosis a 1 gramo cada 6 horas. No hay contraindicación por edad, no hay contraindicación por eso en el embarazo, en la lactancia. De pronto sí hay que tener cuidado que el paciente no tenga antecedentes de insuficiencia renal. Eso del ácido tranexámico no los va a curar, pero sí va a disminuir el volumen de flujo menstrual. El ácido tranexámico es muy bueno. La paciente puede mejorar incluso hasta un 50% de su descarga vaginal. Es muy bueno, es muy bueno. Aquí hay una pregunta dentro del chat que me parece muy interesante y a preguntas sobre evaluación endometrial, y eso lo digo porque me llega con alguna frecuencia. Recordemos que la ablación endometrial, por lo menos en Colombia, y es muy probable que en el resto de Latinoamérica, que se utilice es la ablación de primera generación, es decir, con resectoscopia. La ablación endometrial con resectoscopia para pacientes anticoagulados está contraindicado. Usted dejar todo cruento una cavidad endometrial, y se lo digo porque me lo mandan, no se puede hacer. Usted le hace una ablación endometrial de primera generación a una paciente con una coagulopatía, anticoagulada, etcétera, pues a los 4 horas llega por urgencias vaciada. Entonces, si uno va a utilizar, puede utilizar los de segunda y tercera generación, que son los que chamuscan y los que cocinan el endometrio.
pero eso sí tienes acceso a eso. Para los otros y para la mayoría y para los sistemas de seguridad social colombiano, pues olvídense de ese sistema, no es una buena recomendación. Bueno, Carol, ¿viste alguna otra pregunta? Sí, doctor, hay una pregunta aquí. Nos están preguntando si, ¿cuál es su opinión respecto al uso de sistemas intrauterinos en pacientes que han tenido o que tienen un antecedente de evento tromboembólico? Sí, realmente recordemos que la concentración, si es un evento tromboembólico agudo, obviamente no es recomendado. Estas pacientes que están recientemente, que hayan acabado de pasar un evento tromboembólico, no se recomienda. Pero realmente después de que pasen el evento tromboembólico, etcétera, en general la concentración que se circula es muy baja y en general se permite. Pero aquí tenemos al doctor Jaramillo que nos puede dar su contraposición o su posición. Doctor Carlos, poca evidencia. Lo poco que he publicado hablan de lo seguro que son el levonorgestrel intrauterino. Se sabe lo peligroso que pueden ser los productos que solamente tienen estrógeno. Pero de hecho nosotros en algún momento en mi época internista, cuando teníamos pacientes con síndrome antifosfolípido, anticoaguladas con warfarina, teníamos este problema de hemorragia uterina anormal, de sangrado menstrual anormal, se manejaban con levonorgestrel, perdón, se maneja con levonorgestrel intrauterino y no se presentaban eventos trombóticos adicionales. Hay publicaciones al respecto, no muchas, pero las hay. Gracias, doctores. Y precisamente los criterios médicos de elegibilidad de la OMS avalan el uso de los sistemas intrauterinos en pacientes con antecedentes de evento tromboembólico, de acuerdo con el doctor Buitrago. En los eventos agudos no, pero una vez el paciente es controlado o está anticoagulado, se puede utilizar. Hay otra pregunta, doctor Buitrago, respecto al uso de sistemas intrauterinos en niñas y adolescentes. Pues el uso de sistemas intrauterinos en niñas, para eso Bayer diseñó dispositivos más pequeños por la dificultad que se tenía en la colocación del Mirena, que era un poco más grande. Realmente yo, durante muchos años que no tuvimos sino la opción de Mirena, lo colocamos sin ningún problema, con algo más de dificultad, obviamente, y todo, pero pacientes anticoaguladas, pacientes con coagulopatías, etcétera, lo poníamos y venía pues, con muy buena utilidad. Obviamente hoy tenemos las otras opciones. De hecho, aunque yo sé que al laboratorio no le gusta mucho hablar de cosas que no están avalados por la CDC y todas esas cosas, les cuento que hay estudios ya de los dispositivos de bajas dosis, como es el Yaides, en pacientes con hiperplasia endometrial, ¿cierto? O sea, que quiere decir que también encuentran un beneficio específicamente en los pacientes con hiperplasias no atípicas, es decir, en las que son de bajo riesgo. Las hiperplasias atípicas y todo eso que yo les mostraba ahora, como la del cáncer de endometrio y todo, sí estamos utilizando el de dosis altas, que es o dosis más altas, no digamos más altas, sino dosis mayores, que es el levonorgestrel, y con muy buena utilidad. Los otros no tienen nada de evidencia, pero para la hiperplasia y para el resto de cosas, obviamente va a mejorar mucho. Muchas gracias, doctor. Sí, precisamente la Academia Americana de Pediatría avala el uso de métodos a largo plazo como primera línea en pacientes jóvenes y adolescentes en anticoncepción. Pero aquí había una pregunta más que es respecto a, bueno, hay una pregunta más que es respecto a una mujer de 22 años con antecedente de infarto cerebral sin secuelas con ácido acetil salicílico. Creo que ya lo habíamos resuelto como eventos tromboembólicos también incluyen los eventos arteriales, pero doctor, su opinión al respecto. Pues yo siempre les doy una recomendación a mis muchachos cuando rotan conmigo y es que bajen una aplicación que es la CDC, que es la parte de los criterios para anticoncepción. Uno ahí pastelea. Realmente no todos nos lo sabemos en el momento. Entonces uno lo tiene ahí de pastelito en el celular y dice paciente con convulsiones y viene para planificar. Entonces uno mira cuál es grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Lo que sí les digo es que la mayoría de las patologías son grupo 2 para el dispositivo. ¿Qué grupos 3 hay? Pacientes que tienen cefaleas
con jaquecas, con auras específicamente, etcétera, ¿cierto? Pero en general, la mayoría de los trastornos de coagulación, en general, vuelvo y digo, no tienen, son grupo 2. Gracias, doctor. Hay una pregunta más y es respecto a el uso de doxiciclina en pacientes con sangrado menstrual abundante. Sí, hay algunos estudios de doxiciclina. Yo realmente me sorprendí también. Parece que hace algún efecto. La persona que esté interesada me puede escribir que todos, yo creo que ya tienen todos mi celular, sino que ahorita se los escribo. Le puedo pasar en los artículos originales o el artículo donde habla no es una cosa muy escuchada, pero se ha visto que tiene alguna utilidad cuando se compara con el placebo. Vale, doctor, muchas gracias. No sé si tengamos a algún médico con la mano levantada. Doctor Buitrago, una pregunta. Sí. ¿Este levonorgestrel intrauterino se puede colocar con histeroscopia? Cuando yo soy, creo que de los beneficiados en la vida porque tengo un servicio de histeroscopia de consultorio. Entonces, cuando a mí me da mucha dificultad un dispositivo intrauterino para colocarlo, volteo, porque tengo el acceso, volteo y le digo a mi auxiliar y le digo, meta el histeroscopio al líquido, tin, y en 5 minutos estoy metiendo para poder ver la dirección del canal. Hay unos canales que son supremamente tortuosos. Uno cree que eso es un conducto regular. No, eso es lo más irregular del mundo. Entonces, uno evita una perforación uterina con eso. Lo que estamos haciendo ahora incluso es para no perder un utensilio que de alguna manera tiene un costo, pues es por histeroscopia también reacomodar los mirenas que tienen descensos o los que quedan de alguna manera intramiometriales que no sean muy profundos. Uno los retrae, los desinserta y vuelve y los inserta, les hace la normoinserción. La histeroscopia es definitivamente una herramienta 1A para este tipo de manejo. No hay que hacerlo en todo, obviamente. Yo coloco dispositivos intrauterinos todo el tiempo y no necesito para nada una histeroscopia. Pero en los casos difíciles le echo mano. Gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta que nos hacen, déjenme se la transmito. La acción del levonorgestrel en intracavitaria, hasta donde sabemos, ¿hay niveles sistémicos del mismo? Sí, por supuesto. Existe una leve circulación, no tengo en este momento la memoria de cuánto circula por mes, sobre todo los primeros 3 meses hay una leve circulación del levonorgestrel. Por eso es que en los eventos agudos tromboembólicos y en pacientes que tienen coagulopatías, pues en eventos agudos no se recomienda. Pero después de que pasa el evento agudo, sí se puede recomendar y después de los 3 meses baja sin ningún problema. La dosis es, obviamente todavía circula algo, porque algo tiene que circular, pero es mínimo. No sé si tenemos a alguien más con la mano levantada. Preguntan que si hay alguna preparación especial previo a la inserción de Mirena. Míreme, la colocación del Mirena realmente para muchos es un mito. Cuando recién salió y a mí me tocó usar de los primeros Mirenas, el susto de la gente por tener en la mano un aparato costoso, si no lo alcanzo a poner, ¿quién lo paga? Me toca pagarlo a mí. Bueno, eso por fortuna ha ido con la disminución de los precios, etcétera, ha ido quitando un poco la preocupación. Pero básicamente algunos utilizan obviamente misoprostol, yo no lo uso, pero en general mucha gente usa misoprostol. Algunos utilizan hoy en día en Colombia, por lo menos en Medellín, está muy frecuente la utilización de sedación en consultorio porque hay unos grupos de anestesiólogos que están permitiendo eso. Les colocan un poco de propofol y uno en 30 segundos coloca un dispositivo y la paciente se va feliz para la casa. Pues son opciones que se tienen. En general, yo ni siquiera coloco pinza de cuello para colocar el dispositivo intrauterino normalmente. De ahí para allá, todo lo que se dificulte, pues va a ser difícil para todos, pero en términos generales, ni siquiera pinza de cuello. Con solo colocar un dilatadorcito pequeño para buscar la ubicación del canal donde ya encuentro, por ahí se va.
Doctor Carlos, con respecto a los pacientes con coagulopatía, en lo personal yo las preparo, porque no sé exactamente cómo puede hacer la técnica, cómo puede hacer el procedimiento con la paciente. Entonces, temo que de pronto pueda haber una lesión del cuello uterino y todos sabemos que es una estructura muy vascularizada. Entonces, yo generalmente cuando se trata de enfermedad von Willebrand las preparo con una dosis previa de concentrado de factor 8 con von Willebrand, enriquecido con von Willebrand, y repito en 12 horas. Eso cuando se refiere a enfermedad von Willebrand. Ya con los otros defectos de la coagulación, pues se hace de forma específica de acuerdo con el defecto. Pues nosotros hacemos eso. Pueden No, entrar. cualquier cosa que uno haga para cubrirse en salud es bueno, pero realmente es tan poco traumático si uno lo hace adecuadamente que pues la posibilidad de sangrado es muy poca. Yo le puedo decir que yo hago histeroscopias incluso en pacientes que toman aspirina, o sea, eso no es una contraindicación para hacer los procedimientos. Tiene que ser uno pues ya muy brusco y desgarrar un cuello y todo, ahí sí se verá pues como complicado, pero en términos generales, mientras uno haga las maniobras adecuadas, la posibilidad de uno, todo va a depender obviamente del servicio del paciente, pero en general la gran mayoría lo toleran supremamente bien. Y son procedimientos de consultorio, ¿no? Bueno, doctor Buitrago, doctor Jaramillo, mil gracias por acompañarnos esta noche. Gracias en nombre de Bayer a todos los asistentes. Han estado muy interesantes, no solo las charlas, sino también esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente en nombre de todo el equipo de salud femenina de Bayer. Sí, yo quiero finalizar diciendo que agradezco a todos los que nos acompañaron. Tuvimos una excelente participación, tuvimos 460 y pico de participantes. Los quiero seguir invitando. Mañana tenemos otra presentación y vamos a seguir lo posible cada semana. Para la semana entrante tengo cosmética vaginal, cosmética ginecológica, para los que les guste y para mirar qué hay de evidencia, etcétera, por el doctor Bojanini, un gran amigo y excelente pues en el tema. Agradezco a Bayer que nos haya ayudado y apoyado en este evento, pues es un tema que sigue siendo de mucha actualidad y es un tema de todos los días. Ginecólogo que respete y médico general que respete le va a llegar y obviamente hematólogos vamos a estar todos interesados en este tema. De verdad, de corazón agradezco a todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo, porque ya se nos hizo muy largo. Y por mí, doy por despedido el evento. Doctor Jaramillo, despídase bien pueda. Ok, muy amable doctor Carlos. Muchas gracias. Fue muy buena. Aprendí mucho el día de hoy. Muchas gracias a todos por todas las preguntas. Después volvemos a Victoria Caldas, doctor. Me parece muy bien, doctor. Nos veremos. Carol, muchas gracias y a todos los participantes. Feliz noche, que disfruten mucho y recuerden si alguna cosa me pueden ubicar, si hay alguna duda, a todos les he dejado mi email y toda mi información. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Buitrago. Chao, Lucy. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y lo mismo al doctor Jaramillo por sus excelentes aportes y contribuciones, que eso nos va a ayudar muchísimo a tratar mejor los pacientes. Un abrazo muy especial y feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias.